Pues el incendio más grande en el que yo he estado como bombero y de mis primeros cuando recién había llegado fue el incendio del Corralón. Eran mis primeros meses trabajando, entonces yo no estaba tan acostumbrada a trabajar con las mangueras. Una manguera con presión tiene mucho peso y yo cuando recién ingresé era muy delgada. Entonces, si no te paras bien, la misma manguera te lleva hacia atrás, te tira si no estás bien colocada porque pues está teniendo un peso constante para el flujo del agua. Entonces estábamos trabajando sobre carros, éramos poco personal, era algo que estaba expandiéndose mucho, había mucha gente. Entonces, en cuanto a incendios, el primero que yo siempre voy a recordar porque desde que veníamos se veía. O sea, nosotros traíamos la motobomba amarilla de bomberos, que es la más antigua que tenemos, y yo me acuerdo que yo venía sentada arriba y desde que venía arriba se veía así, totalmente la nube de humo negra y fue así como, era la primera vez que teníamos contacto, yo al menos, con un incendio tan grande. Semblanzas es una producción de Caín Entertainment y todos sus derechos están reservados. Hola amigos de Semblanzas, bienvenidos a un episodio más, continuando con la conmemoración del Mes de la Mujer. En esta ocasión nos acompaña Arely Martínez Serrano, quien la han visto tal vez brindando servicios de paramédico, ya sea en el Heroico Cuerpo de Bomberos o en la Cruz Roja. Arely, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Y pues coméntanos, ¿tú eres originaria de Tehuacán? Sí, yo nací aquí hace 29 años. Mis papás venían de la Ciudad de México y yo ya llegué a nacer nada más aquí. ¿Y en dónde estudiaste? Pues aquí hice toda mi escuela y tuve diferentes. La primaria la hice en la Manuel Pereira Mejía, la secundaria en la Tamayo. La parte que hice de prepa la hice en la Prepa Federal y luego por azares del destino terminé haciéndola abierta. Estudié técnico en enfermería general en High Freedom y posteriormente hice la licenciatura en enfermería en la UPAEP. ¿Y cuando eras niña, qué te gustaba jugar? ¿Qué eran tus aficiones? Pues de niña yo siempre pensé que iba a ser maestra. ¿Sí? Yo tenía muchas Barbies y siempre decía que mi Barbie favorita era mi Barbie maestra, entonces pues me gustaba un poco de todo, correr, jugar, pero en específico siempre quería o tenía la idea de que iba a ser maestra cuando fuera grande. ¿Y luego qué pasó? ¿Por qué no? No sé, aún me pregunto en qué momento del camino decidí convertirme en enfermera. Mi mamá es enfermera también, Okay. Jubilada del seguro hace ya algunos años. Y nunca me pasó por la cabeza volverme enfermera. Un día simplemente tomé la opción y las áreas de la salud son algo que me apasiona y que me gusta mucho. Tiempo después, cuando terminé mi servicio social de enfermería, por azares del destino igual pude acceder a una ambulancia particular en ese momento, solo como apoyo o como para observar, y me di cuenta que era un ámbito totalmente distinto al ámbito hospitalario y pues para esas fechas más o menos entré a trabajar a Cruz Roja como enfermera. Ajá. Y mi jefe, el doctor Salvador Rodríguez, me permitió estudiar el TUM en mi descanso, que era el sábado. Yo estudiaba técnico en urgencias médicas dentro de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas que lleva Cruz Roja, con delegación aquí en Tehuacán. Entonces, Cruz Roja como enfermería me permitió estudiar, hice mi año, pasé mi examen y tengo aproximadamente 8 o 9 años ya como voluntaria activa en Cruz Roja Mexicana. Ahí es como voluntaria. Sí. ¿Y en qué momento entras al cuartel de bomberos? Hace aproximadamente 6 años, en 1 de marzo hice ya 6 años como personal de paga y estuve más o menos como 1 año, 2 como voluntariado previo a poder ingresar. Igual fue un incidental, trabajando con algunas de las ambulancias particulares de aquí de la ciudad. Tuvimos un acercamiento a la dirección y en esa época pude generar lazos con algunos de los compañeros que me dijeron que se podía generar un voluntariado. Empecé a acudir y cuando estaba el jefe Caguachi, un día me dijo que por qué no intentaba llevar mis papeles y se surgió la oportunidad de poder ingresar a la Dirección de Protección Civil y Bomberos y pues dejé de laborar en el hospital para convertirme totalmente de lleno a la atención prehospitalaria.
Tu profesión no es nada fácil. Es mucho estrés, muchas accidentes, muchas cuestiones que son difíciles de ver, ¿no? Y más presenciarlo y actuar en ese momento. ¿Cómo te decidiste ya dedicarte a esto? Pues cuando inicias como voluntario tienes mucha la espinita de saber qué se siente, la adrenalina, el ver tus primeros servicios, pues siempre son como los más importantes. Es en lo que estás descubriendo y aprendiendo cómo se mueve toda esta cuestión. Porque no solamente hago la cuestión de prehospitalaria, también hago la cuestión bomberil. Entonces, pues te da todavía un plus en sentir esa adrenalina. Y como tú dices, no es un trabajo fácil. Mucha gente piensa que te deshumanizas, no te deshumanizas, simplemente aprendes a controlar lo que sientes en el momento en el que estás, que puede traer repercusiones después, fuera del ambiente laboral o fuera del horario laboral, es algo que evidentemente puede suceder porque estás trabajando con vidas humanas, con la propiedad o las cosas que a alguien le ha costado, pues tú no sabes todo el esfuerzo que ellos pusieron para obtenerlo, ¿no? Por muy pequeño que lo veas, a lo mejor para lo que alguien puede ser insignificante, para alguien ha sido años de trabajo. Y que tú tengas que llegar a algún lugar y ver cómo pasó de ser todo lo que ellos tenían a convertirse en nada y saber que esas personas, cuánto tiempo les va a poder recuperarse o no van a poder recuperarse, es muy difícil. Y en cuanto a la cuestión de salud, hay veces que en tu cabeza te quedas pensando, si hubiera llegado un poco más rápido, si no hubiera habido tanto tráfico, todo lo que rodea el incidental de esa situación, si pudiste haber hecho algo más, igual que los momentos, o sea, como hay momentos malos, tenemos momentos muy buenos en donde pues tenemos un bebé a bordo de la unidad, que aunque no es lo más correcto porque no es una zona estéril, pues es una nueva vida y es una cuestión totalmente distinta. Todo tiene un lado bueno, un lado malo, pero aprendes al día a día a subsanarlo y a sobrellevarlo. ¿Cómo fue tu primer servicio? Pues mi primer servicio como tal, ya sola, fue trabajándole al municipio de San Gabriel Chilac. Entonces, de mis primeros sola, porque aquí en Cruz Roja, cuando tú eres alumno, solamente sales con los que ya son titulares. Okay. Porque no te dejan, obviamente, hasta que tú estés listo para poder trabajar por tu parte. Entonces, con ellos, pues, es distinto. Vas trabajando con una escuadra donde hay un jefe de servicio, hay un operador y ellos pues te van a dar la pauta y se van a apoyar, pero ya cuando es totalmente tú solo es otro ambiente. Mi primer servicio sola fue un motociclista, un chico de 18 años que venía de una comunidad adelante de San Gabriel Chilac, venía para trabajar como a las 4:30 de la mañana porque tenía que entrar a una granja. Él refería que algo se le atravesó en el camino, pierde el control de la moto, impacta contra un fantasma y ahí sigue avanzando. No sintió el dolor, sino que metros más adelante ya sintió molestia y intenta voltear a ver, pierde el control de la moto y se derrapa y había tenido una amputación parcial de la pierna izquierda. De plano. Sí. ¿Y no había sentido? No. Supongo que en la rapidez que venía él solamente sintió la presión y siguió avanzando, pero unos metros más adelante, ya con como traía pantalón de mezclilla, ajá, queremos suponer que eso era lo que le generó como un poco menos de molestia porque le ayuda a generar presión, pero al avanzar, pues obviamente el hueso se movilizó y fue cuando ya sintió el malestar, perdió el control y ahí fue que afortunadamente alguien también iba pasando porque por la hora que era de San Juan Atzingo. Entonces es una comunidad que sí está un poco retirada y no hay tanto tráfico a esas horas, solamente baja la gente que viene a los invernaderos, uh-huh, a las granjas a trabajar y alguien venía bajando en ese momento y lo encontraron tirado en la carretera. Fue como avisaron a San Gabriel. ¿Y ya tú llegaste y qué hiciste al ver? Nosotros llegamos, mi compañero me ayudó porque no se veía casi nada, esa zona no tenía muy poca iluminación en ese entonces. Entonces, pues al aperturar, nos dimos cuenta que ya la pierna estaba destrozada. Tratamos de empaquetar, colocamos un poco de analgesia, pusimos una solución, un poco de oxígeno y pues al hospital porque no había otra opción con él. ¿Y tuviste contacto después con él en forma de agradecimiento o con algún otro? No, algunas veces llegamos a tener contacto con los familiares, es muy raro,
porque a diferencia de la vida hospitalaria que pues tú convives con el familiar, lo ves por algunos días o tiene que regresar a sus consultas, algún retiro de puntos, algo, habitualmente en la medicina prehospitalaria lo ves en el momento y no lo vuelves a ver. A veces nosotros, bueno, yo en lo personal, tiendo a quedarme con la cara de mi paciente o a poder como, a veces los veo y digo, yo lo vi. Y en mi cabeza viene de donde ya lo vi, ¿no? Inclusive tenemos, por ejemplo, algunos pacientes, los motociclistas que llegan a caer y ya una vez se derraparon, 2 veces se derraparon y ya le digo, ya los ves y dices, ya sé quién es. O sea que logras grabarte su cara, pero es muy raro que nosotros podamos volver a tener contacto con algún paciente después de haberlo atendido. Inclusive muchos ni siquiera se acuerdan de que tú los atendiste. Okay. Suelen confundirnos, ha pasado que nos dicen, es que me atendió la Cruz Roja y no, lo atendió Bomberos, o al revés, es que me atendió Bomberos y lo atendió una unidad de Cruz Roja. En el momento, pues yo creo que por el tipo de accidente, lo traumático, la premura del servicio, ellos no notan ni quién es ni qué unidad es. ¿Y cuáles han sido de los accidentes o cómo se les llama? Servicios que más te han dejado huella por lo impactante? Pues el incendio más grande en el que yo he estado como bombero y de mis primeros cuando recién había llegado fue el incendio del Corralón. Eran mis primeros meses trabajando, entonces yo no estaba tan acostumbrada a trabajar con las mangueras. Una manguera con presión tiene mucho peso y yo cuando recién ingresé era muy delgada. Entonces, si no te paras bien, la misma manguera te lleva hacia atrás, te tira si no estás bien colocada porque pues está teniendo un peso constante para el flujo del agua. Entonces, estábamos trabajando sobre carros, éramos poco personal, era algo que estaba expandiéndose mucho, había mucha gente. Entonces, en cuanto a incendios, el primero que yo siempre voy a recordar porque desde que veníamos se veía. O sea, nosotros traíamos la motobomba amarilla de bomberos, que es la más antigua que tenemos, y yo me acuerdo que yo venía sentada arriba y desde que venía arriba se veía así, totalmente la nube de humo negra y fue así como... Era la primera vez que teníamos contacto, yo al menos, con un incendio tan grande. La adrenalina al 100, ¿no? Sí, ya, o sea, tú ya vas pensando en que, aunque eran mis primeros incendios y yo todavía tenía que ir de la mano con mis compañeros, pues ya a la hora que vas sobre el trabajo, ya vas sobre lo que te van diciendo. A veces ya nada más vas por inercia siguiendo lo que ellos van haciendo. Y en cuanto a prehospitalaria, creo que los accidentes en los tramos de carretera son los más difíciles, los que nos llegan a tocar de aquí a Madero, Pino Suárez, esa zona, o bajando de este lado. Nosotros nada más llegamos hasta la Y, porque por correspondencia hasta la Y o eso, pero en la Carlota y esas zonas pues se suelen dar encontronazos muy feos. Entonces, siempre que haya una situación donde hay alguien que se queda atrapado dentro de la unidad o niños, es muy difícil. A mí verdaderamente los niños no me gusta trabajarlos porque tengo una hija. Entonces siento mucho, emocionalmente siento que es una carga más pesada que con un adulto, porque es un cuerpo más pequeño, sus cuidados son distintos, su miedo es muy distinto. En ellos, en un adulto todavía como que se quedan paralizados, pero en un niño sus facies de miedo son totalmente expresivas. Entonces los servicios con los niños siempre son los que se me hacen un poquito más difíciles, pero afortunadamente casi siempre me tocan adultos. Qué bueno. Y por otro lado, algunos servicios que te haya gustado atender. Pues... O que decir, me gustó mucho, que fue un buen día, fue un día agradable. Las quemas de maleza son pesadas, o los incendios forestales, las veces que hemos apoyado a los compañeros de forestales, que nos suben ya sea al cerro de Miahuatlán o de Zapotitlán a apoyar. Es cansado, pero a mí se me hace muy bonito porque dentro de los bomberos, así como en todas las áreas que se ejercen, hay diferentes áreas. Entonces ellos tienen una manera, ellos sí son totalmente caminatas, físicos y herramienta manual. O sea, ellos cargan galones de 20 litros con aspersores y vanas. Entonces
ese tipo de servicios me gusta porque aunque como todo, yo siempre se los digo, mi trabajo depende de que algo salga mal, ¿no? Porque me dicen, ay, es que te alegra, no me alegra. Sin embargo, mi trabajo pues depende de que alguien haya tenido un suceso, sí, claro. ¿no? Desgraciadamente. Pero a nosotros nos sirve como experiencia, como enseñanza y nos ayuda a generar vínculos con otras corporaciones o con otras áreas y conocer otro tipo de entorno. Porque no es lo mismo un incendio dentro de una casa, dentro de un edificio, que un incendio de pastizal que una vez que está seco se va y tiene técnicas distintas para cortarlo. Esos son servicios que a mí, por ejemplo, pues vamos viendo ellos con qué tecnología trabajan, porque ahí no hay señal, pero ellos tienen que capturar qué tanto se quemó, cómo se quemó, la posibilidad de que el aire siga corriendo y genere que avance mucho más. Y de ahí en fuera, los partos en la ambulancia cuando son de bebés de término o en su domicilio cuando llegas y ya ves que el bebé está bien, que la mamá está bien, al final es una vida, ¿no? Y recibir una vida siempre va a ser bonito, aunque no sea adecuado tenerlos dentro de la unidad. Porque sí, como lo mencionas, es una vida, así como te ha tocado recibir, te ha tocado que se pierdan, ¿no? Y no es fácil. No, nunca va a ser fácil. A veces llegamos a encontrarlos en sus últimos momentos y pues a veces la gente te dice, es que llévatelo. Ojalá fuera tan fácil como llévatelo, ¿no? A veces la gente cree que tú llegas y lo pones y te lo llevas, pero no puede ser así. Para movilizar a las personas también hay que tener un procedimiento, hay que tratar de evitar el lastimarlos más, hay que ponerles oxígeno, otros complementos antes de poderlos abordar a la unidad. Y a veces ya los encontramos muy, muy mal o inclusive llegamos y ellos ya no tienen signos vitales. Por otro lado, ustedes también manejan horarios muy complicados, ¿no? ¿Trabajan 24 horas? Nosotros trabajamos 24 horas. Somos de los afortunados que todavía trabajamos 24 horas por 48. Entonces, trabajamos un día y descansamos 2. Sin embargo, pues sigue siendo pues pesadito. Algunas veces en unidad de ambulancia llegas a tener 12 servicios o más en un día. Así como hay días buenos que no hay 1 o 2 servicios y son cosas muy leves, alguna valoración. Hay días que es un servicio tras otro, tras otro, tras otro. O sea, sí, creo que el día que más defunciones tuve en un turno fueron 6 y fueron casi una tras otra. O sea, uno fue un paciente que ya habían encontrado fallecido, pero se apoyó con las labores de rescate. Y los otros fueron pacientes sobre el servicio, ya fuera por trauma o por enfermedad, pero ese día acumulamos 6 en un solo día y tú dices, es muchísimo. Sí. ¿No? Entonces hay días que aparentemente son muy tranquilos y otros que las unidades no paran. ¿Y qué haces en tus días de descanso? Pues en mis días de descanso soy mamá y hija y todo lo demás. Principalmente mamá, porque tengo una niña, una adolescente, entonces pues trato de ir al gimnasio, ir a la escuela y pues todas las actividades de mi casa y de mi pequeña porque tiene actividades extraescolares. ¿Y qué opina tu familia de tu labor? Pues a mi mamá le costó mucho en un principio cuando le dije que iba a dejar el hospital para adentrarme directo ya en la prehospitalaria y pues en bomberos. Sí le costó. Y todavía es de las que me dice en la mañana, por favor, ten cuidado, fíjate lo que haces, tu hija te espera, no juegues a ser de más heroína porque alguien más te está esperando aquí. O sea, siempre se preocupa por la gente, pero al final yo sigo siendo su hija y ella espera que yo regrese todos los días. Pues sí. Entonces, le costó aceptarlo, pero yo sé que es una mamá orgullosa. Tampoco nunca esperó que yo terminara como paramédico y bombero, pero... Y además ya seguía su escuela, ¿no? Sí, o sea, se suponía... Todo el mundo pensaba que yo iba a quedarme en el hospital. Ajá. Pero todavía ando afuera de... A veces voy, cuido pacientes particulares o voy algunas veces a alguna clínica, pero pues ya no estoy tan cercana al hospital como antes. Y ustedes, bueno, como en su caso particular de mujeres, ¿cómo ha sido la adaptación a este tipo de trabajos, principalmente de hombres? Sigue siendo una cuestión reacia en muchas ocasiones, ¿no? No todos los varones lo van a tomar de la misma manera, ¿no? Uno no puede generalizar, pero para muchos va a tener una implicación el hecho de que tú seas mujer. El hecho de que, pues yo sé que nunca vamos a tener la misma fuerza física que un varón,
pero también aprendí que a veces no es la fuerza, sino la maña con la que aprendas a hacer los movimientos, a hacer las cargas, a hacer pues las mismas actividades que hacen ellos. Yo he de reconocer que obviamente pues nos ha tocado labrarle y que antes de nosotras ya vienen muchas otras mujeres que lo han intentado. Yo, por ejemplo, mi ejemplo en bomberos siempre va a ser Ana Iris Marquina, que fue de las primeras mujeres bomberos y ella empezó muy joven en bomberos, a los 18 me parece. Y Ana pues, se mantuvo muchísimos años dentro de la corporación y siempre me dijo, tienes que ser persistente y podemos alcanzar lo mismo. Sí. Ah, ok. Entonces, siempre me he mantenido en esa línea. Y, por ejemplo, Tacho, que en paz descanse, y Lorenzo Frías, siempre me exigía, Lorenzo fue mi primer teniente cuando yo ingresé. Entonces Lorenzo me ponía a la par con los demás para practicar, para cargar, y si había alguna actividad y había algo que hacer, no era como que tuviera alguna consideración o me dijera no, me mandaba a trabajar igual que ellos. A lo mejor me explicaba un poco más o trataba de tener como algún dato extra conmigo, pero siempre me exigió a la par de los demás. Entonces es difícil, no imposible, pero es un trabajo que se tiene que seguir haciendo día con día porque aún hay a veces mucho recelo de una profesión que originalmente solamente era para varones. Y es que al final de cuentas son un equipo, ¿no? Que a la hora del incidente todos tienen que apoyarse, ahí sí no hay diferencias, ¿no? Tienen que apoyarse y cuidarse mutuamente. Sí, al final yo siempre he creído que no se trata ni de instituciones, ni de uniformes, ni de sexo, ni de... A la hora de un servicio tú debes de considerar que todos estamos buscando un mismo propósito. Las diferencias que se tengan como compañeros, como institución, como lo que sea, en ese momento yo creo que deben de dejarse a un lado. Posteriormente, si no quieres no nos saludamos, pero en el momento de trabajo no solo debes de pensar en ti como individuo, sino en tus compañeros y en la misma situación o la gente que te circunda en eso, que también puede tener un efecto colateral si tú dejas que tu ego o que tus problemas o lo que tú sientes rebase lo que estás haciendo. ¿Y tu hija crees que tenga esa misma tendencia que tú o no, nada que ver? Le gusta, le llama la atención, pero ella está más hacia las áreas forenses. Todavía está pequeña, entonces unas veces dice que quiere ser perito, que quiere ser licenciada en criminología o en criminalística, otras veces dice que quiere ser paramédico. Pero sí entonces, va por ahí. Va. Sí, a veces dice que no, que quiere estudiar medicina. Algún área de la salud quiere, o algún área forense, pero todavía no está como definida. Sin embargo, sí le llama la atención. ¿Y a ti qué te gustaría? Yo, para ella, Ajá. no sé, creo que quiero respetar lo que ella decida, siempre y cuando ella lo haga feliz y segura de que es algo que ella quiere, y pues de que esté consciente de que hoy en día pues una retribución económica es mucha implicación de trabajo y que a veces pues no vas a recibir lo que esperas económicamente, ¿no? Pero no tengo ninguno, es como que yo diga, ay, quiero que sea médico. Ajá. No, si ella decide hacer otra cosa, lo que ella sea, mientras sea buena y le dedique lo suficiente a lo que ella quiere hacer. También ustedes, checando la cuestión de lo complicado que es, en algún tiempo se dieron también algunos casos con un director, ¿no? De tipo de acoso. Sí, tuvimos por ahí algún incidental que se tuvo que llevar directamente a gobierno, pues se hace un proceso largo y al final pues no se resuelve nada, pero pues a veces optas por darle vuelta a la página y lo que sigue. Pero son cuestiones que ya tendrían que dejar de pasar en todos lados, en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, sin embargo, pues desafortunadamente siguen ocurriendo, ¿no? En el día a día, en mayor o en menor proporción, pero pues siguen ocurriendo. Y Arely, ¿qué proyectos tienes por hacer? Pues quiero estudiar mi especialidad como enfermera, solamente que en este momento se me ha complicado porque pues es cara. Yo tendré que viajar a Puebla, tendré que tener la autorización en el trabajo para poder faltar. Han sido una serie de situaciones que no me lo han permitido, pero que espero que próximamente pueda tenerlas. Me gustaría tomar el siguiente nivel del técnico en urgencias médicas dentro de Cruz Roja, que es el intermedio.
o hacer el técnico superior universitario en atención en prehospitalaria también. Y pues seguir estudiando y seguir avanzando. Cada quien avanza a su paso, pero se trata de continuar. Entonces, pues académicamente seguirme superando en bomberotecnia, en prehospitalaria, en enfermería y en otras áreas, ¿no? Porque a veces no solamente debes de concentrarte pues en lo que ya estás, sino siempre tener algunas otras herramientas que tomar. Por ejemplo, creo que es muy importante para nuestras áreas la cuestión de psicología, intervención básica cuando menos, porque cada vez tenemos más situaciones en las que no es tanto una lesión física, sino una situación emocional del paciente, y a veces nos hace falta un poquito saber cuál es la manera indicada de llegarle al paciente, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor puede estar vulnerable, puede estar irritado. Entonces, la capacitación continua y proyectos familiares, pues con mi hija, que pueda ofrecerle un ambiente más seguro, buscar una casa, cuestiones de ese tipo. Ok. ¿Qué recomendaciones harías a la gente que nos está viendo para evitar accidentes en casa? Bueno, dentro de todo, pues siempre tener a la mano los números de emergencia, porque solamente solemos abocarnos al tener el de 911 y a veces la línea pues puede estar ocupada o el servicio no puede ingresar directamente. Entonces, que siempre tengan a la mano el teléfono de bomberos, que es 238-38-322-25, o el de Cruz Roja, que es 38-20026. Son las líneas directas de base para solicitar algún servicio por si hubiera alguna falla en el sistema. Para tenerlo siempre disponible, que seamos conscientes de que hay temporadas donde hay más trabajo y que obviamente las temporadas de vacaciones son peligrosas para nuestros niños porque tienen más tiempo para experimentar en casa, ¿no? Y entonces a veces somos un poco descuidados en cuanto al gas, los cerillos, cosas que ellos pueden prender. Es parte de la educación, no podemos negárselos o escondérselos todo el tiempo porque los van a encontrar, pero sí explicarle por qué no se deben de prender, tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. No dejar cosas conectadas todo el tiempo. En temporadas sembrinas nos pasa mucho con los árboles, pero aún con que no sean árboles también dejan conectados por tiempo prolongado cargadores sin estar en uso o alguna cuestión de ese tipo. Las veladoras, si tienen algún altar y van a salir de casa por un periodo largo, pues lo adecuado es que mejor la apaguen antes de salir de casa para asegurarnos. Si hacen algún cambio de su cilindro de gas, lo recomendable es que nuestro cilindro de gas, yo sé que a veces la cuestión económica es un poco difícil y el gas es caro, pero si lo vamos a llevar a una subestación a rellenar, pues que lo hagamos una vez, la siguiente vez tratemos de ahorrar y llevarlo, y que el camión no los cambie, para que se haga una rotación constante de ese tanque y la gasera pues haga el control del cilindro como tal, y esto nos asegure que no esté picado ni mucho menos, porque tenemos mucha fuga de gas, porque los tenemos a la intemperie, se mojan, les da el sol, les da el aire, y eso hace que el cilindro pues sufra daños. Y cuando los tenemos constantemente recargando, pues en algún momento se puede suscitar una fuga y nosotros no notarlo, porque a lo mejor lo dejaron al interior del domicilio, hay gente que lo tiene al interior del domicilio, se va a trabajar y cuando llega pues está con una fuga grande o se genera ya algún tipo de explosión por la acumulación del gas. Aparte de que hay que recordar que el gas como tal no tiene aroma. Tiene un agregado que se llama mercaptano, que es lo que genera el olor. Entonces, si no revisamos, pues podemos tener algún incidente mayor con alguien que esté al interior del domicilio. Todo implica un riesgo, pero pues es como en casa las cosas más importantes, evitar las estufas prendidas con líquidos calientes si tenemos niños o adultos mayores, porque las edades vulnerables son nuestros niños y nuestros adultos mayores. Y pues en general es la recomendación. ¿Cómo ha sido la cultura de la sociedad? Porque ustedes, ¿qué tanto todavía batallan cuando van a una emergencia con la sirena y la torreta?
¿Y la gente sí ya les da el acceso o todavía batallan con eso? No, todavía llegamos a batallar un poco con eso. A veces la gente es muy consciente y nos permite el paso, pero en horarios pico es tratar de ir de bomberos y cruzar todo lo que es Reforma. Es a veces en un solo tramo de a partir de las 6 oriente hacia Cuidado con el Perro, que es Independencia, Ajá. es donde más tardamos porque hay mucho tráfico. Entonces, eh, la cultura de permitirle el paso por, por algún tipo de suceso a las unidades todavía nos falla mucho. Y como este paso tiene que ser de cortesía, no están obligados, pues mucha ¿No gente están lo obligados? omite. No, según lo que yo tengo entendido por reglamento de tránsito, ninguna unidad, ningún vehículo está obligado a darnos el paso. Ok. Se hace por cortesía y nosotros tenemos que generar alto en cada esquina. Sin embargo, pues a veces vas con la premura del tipo de accidente Sí. o nos pasa que vamos ya pasando y nos están abriendo el paso y no falta el vehículo que se pega a nuestra unidad y cuando enfrenamos... Porque sí los hay, Sí, ¿verdad? sí. Afortunadamente es poco, pero sí se llega a dar que a veces los vas viendo y dices, los traigo totalmente detrás y si en algún momento llegaras a frenar de golpe, pues van a terminar impactados en la parte posterior de la unidad. Entonces en esa parte pues sí se le hace la invitación a la población de que sean un poco conscientes. Cuando no es de nuestra familia dices, ay, pues a mí qué, ¿no? Pero cuando llega a ser de tu familia, nosotros pues llevamos un conteo, nuestras partes de servicio tienen ahí en qué momento se activó, en qué momento salimos y en qué momento arribamos. Entonces nos dice la gente, es que tardaron 40 minutos en llegar. Pues nosotros checamos nuestros horarios. A ti se te hicieron 40 minutos porque estabas asustado, tenías Sí. miedo, estabas preocupado y se te hizo eterno. Sin embargo, nosotros a lo mejor pues, tardamos 12, 14 minutos, pero no fue porque quisiéramos, sino porque el trayecto de un lado de la ciudad al otro es larguísimo. Y a veces nos toca pasar que estamos en San Vicente Ferrer y tenemos que bajar hasta la curva de Mondi. Es un trayecto largo, es cruzar la ciudad de lado a lado y por mucho que intentes, te haces 12, 14 minutos, 10 mínimo. Entonces, en ese aspecto, pues sí que tengan un poquito más de conciencia en que no vamos jugando, en que las unidades van con torreta y sirena activada justamente para poderle brindar la atención a alguien que en ese momento lo está requiriendo. Y también hacerlos conscientes de que cuando soliciten una unidad, pues la unidad va a tardar un tiempo en llegar y que hay que esperarla, porque a veces nos llaman y vamos, rapidísimo, llegamos, sino que ya se lo llevaron por sus medios, que ya lo retiraron. Entonces yo puedo entender que están asustados, que tienen una serie de emociones, pero no es que no queramos llegar, es que es a veces muy complicado poder arribar hasta donde se encuentran. Y luego pues tenemos colonias de nueva creación, calles cerradas, que a veces la calle tiene el mismo nombre por 8 o 10 cuadras y entonces solamente te dicen Juan de la Barrera. Y Juan de la Barrera atraviesa 6 calles y, no y a veces de este lado es una colonia y de este Ajá. lado es otra. Entonces ahí es donde tenemos un poquito de conflicto a veces para poder llegar de manera más eficaz al lugar. ¿Qué cambios harías tú para mejorar estas situaciones? Si pudieras hacerlo. Yo creo que nos falta a lo mejor un poquito de conciencia como ciudadanos, de que tú tengas el entendido de cómo funciona una activación de una llamada y la activación de una unidad de emergencia, porque a veces tenemos servicios pues que no requerían una ambulancia. A veces a las 3 de la mañana nos hablan porque tiene dolor de muelas, pero cuando le preguntamos, pues, tiene 4 días con dolor de muelas. No, pero ese día como a las 3 de la mañana ya tuvo mucho dolor, pues ya quiere que se le lleve a un hospital o nos hablan porque quieren que le tomemos la presión o el azúcar o porque tuvo alguna discusión de índole sentimental o familiar y en ese momento pues solamente quieren que se les revise los signos vitales y ya cuando estás ahí pues no quieren un traslado a una entidad hospitalaria, ¿no? Y pues desafortunadamente somos pocas unidades. A veces Bomberos tiene una y Cruz Roja a veces tiene 2 trabajando, pero si se va a servicio o a traslado, pues nada más tienen una. O a veces ellos, pues como su área es distinta porque son una IAP,
pues las tienen rentada para algún tipo de evento especial y pues solamente es la de bomberos, ¿no? Nos ayudamos mucho de las unidades particulares que a veces cuando todos tenemos servicios, pues ellos son los que nos apoyan yendo a los servicios, pero pues hay veces que pues, todas se ocupan, porque si llega un punto en el que un choque allá, un atropellado acá, un enfermo del otro lado y ya no hay unidades. Y a veces llegas a un servicio y realmente no ameritaba la movilización de una unidad, o cuando ya llegas y les explicas, ellos ya no quieren ir, y ahí es donde tenemos un poquito de problema, que a lo mejor al conocer o proporcionar los datos de manera adecuada, un número telefónico, por ejemplo, a veces nos pasa que es que yo nada más iba pasando por la zona, pero a lo mejor alguien que pueda dejar, que se vaya a quedar para que yo le diga, oye, sabes que estoy sobre tal calle, pero no te diviso, no te veo, o si ya se fueron, ¿sabe qué? Ya no, ya se fueron, porque entonces dejas de llegar o de tratar de llegar con esa misma premura. Yo creo que a lo mejor si pudiéramos entablar como las preguntas adecuadas y el peticionario dar las indicaciones adecuadas, sería mucho más fácil. Yo entiendo que emocionalmente están en una crisis, pero a veces es que está mal. Sí, pero ¿qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Le pegaron? ¿Se tomó algún medicamento? ¿Tiene alguna enfermedad? A veces solamente te dicen, es que tengo una persona que está mal, y te da la dirección. Pero en ese está mal hay un montón de cosas que pudieran estar sucediendo, ¿no? Entonces, facilitándonos un poquito más de información nos ayudan a nosotros y se ayudan a ellos mismos para que nosotros podamos brindarle un servicio de mejor calidad, con más rapidez y que sea más satisfactorio para ambas partes. Arely, para ir finalizando, ¿qué mensaje le darías a la mujer de su poder, del poder que tiene para hacer lo que ella quiera? Yo creo que como mujeres tenemos la fortaleza física, emocional, de poder alcanzar cualquier sueño, meta o logro que nos propongamos, y que aunque a veces pareciera no ser tan sencillo, es cuestión de trabajarle todos los días un poquito más, y que siempre va a ser importante un sistema de apoyo en el cual podamos encontrar esa seguridad para continuar con el día a día, que no se desanimen. Siempre va a haber obstáculos en el camino, pero lo importante es seguirlo intentando todos los días un poco más, y que va a haber días que no nos sentamos tan fuertes como otros, pero al final vamos a poder lograr alcanzar lo que deseamos. Ok, pues ¿algo más que querías agregar? Pues no, estoy muy agradecida por esta entrevista, y pues que cuando gusten visitarnos en la Dirección de Protección Civil y Bomberos, o para ver las instalaciones, para que sus niños se tomen alguna foto, son bienvenidos. Además, ustedes también brindan capacitaciones, ¿no? Sí, la Dirección de Protección Civil y Bomberos tiene diferentes cursos. Casi siempre la gente los toma. Es chistoso porque solamente la toman cuando se los requieren para algún trámite, ¿no? Porque es muy poca la población que se acerca por sí misma a tener un curso de primeros auxilios o a preguntar, oye, tengo un extintor y cómo lo puedo usar. Sin embargo, pueden acercarse a la dirección y con mucho gusto, pues mis jefes les dirán cómo se programan o eso, porque eso lo hace directamente la parte administrativa. Y en Cruz Roja también se cuenta con un área de capacitación que ellos cada cierto tiempo lanzan en la página oficial de Facebook algún curso. Por ejemplo, me parece que ahorita van a tener primeros auxilios en pacientes pediátricos. Tiene un costo, no sé de cuánto exactamente, pero en la página aparece y ya al final les entregan su constancia de que recibieron la capacitación. Pero son capacitaciones que deberíamos de tomar de a ley, ¿no? Porque debemos estar siempre preparados para alguna situación, sobre todo en Tehuacán, que en una zona sísmica, ¿no? Sí, en todos los aspectos, porque es por la cuestión de desastres naturales, la cuestión médica, porque a veces nos pasa que tienen un familiar que convulsiona, pero nadie sabe cómo actuar con él, y es un familiar que no convulsionó hoy, ¿no? Ya tiene años presentando convulsiones y nunca hemos tenido como el interés de saber cuál es la posición correcta de ponerlo, qué es lo que pasa cuando termina de convulsionar, o cuándo sí debo llamar a una ambulancia cuando convulsiona y cuándo no. Entonces,
Es chistoso porque cuando nos mandan a dar capacitación, o a mí cuando me toca dar capacitación, siempre les digo, tomen este curso no porque se los pidan en su empresa, en su escuela, en lo que sea que vayan a hacer. Tómenlo pensando en que en algún momento podemos necesitarlo para nuestra casa y que eso nos puede salvar la vida de mi mamá, de mi papá, de mi esposo, de mi hija, mía inclusive, y que eso puede marcar una diferencia entre el estaba y está, ¿no? Porque a veces algo tan sencillo como la maniobra de Heimlich, que es para atragantamiento, no la conocemos, ¿no? Y pasa que todo el mundo solamente pudo observar y la persona se atragantó. Y es una situación más común de lo que parecería. Entonces, pues sí, que se acerquen a las corporaciones, a la que ellos gusten. Igual hay otras instituciones privadas que las ofrecen, soporte de vida, ángeles de vida, donde ellos se sientan más cómodos. El FOPAEM me parece que también da capacitaciones. El nombre que ustedes quieran ponerle, pero que busquen algún tipo de capacitación en primeros auxilios, para que eso nos dé un plus a todos, a mí como ciudadano y a la unidad que me va a brindar el apoyo, porque a lo mejor los minutos que tardó en llegar yo ya logré hacer algo por mi familiar y todo va a estar bien. Y se han dado casos exitosos de niños que han acudido al curso de Bomberos Junior, ¿no? Que han ayudado a situaciones. Sí, los niños aprenden mucho. Nuestro tiempo con los niños es muy corto porque pues solamente podemos darles una semana, porque ese curso se imparte durante nuestros horarios de servicio. Entonces nosotros tenemos a los niños mientras estamos trabajando. Si sale algún servicio nos tenemos que desplazar, los demás compañeros se quedan con los niños. Entonces para nosotros sería un poquito complicado extenderlo en días, pero los niños aprenden muchísimo. Es algo que les llama la atención, se trata como de enseñarles un poquito de todo. Y tenemos, Arturo es un voluntario que estaba con nosotros. Empezó hace muchísimos años yendo a Bomberos Junior cuando Tacho todavía estaba. Y hoy en día es paramédico y vive en Cancún, labora allá. Cuando está por temporadas aquí de vacaciones, que le dan vacaciones al trabajo, viene a cubrir con nosotros, pero él es un niño que inició como bombero junior en un curso de verano y hoy en día es un paramédico formado como tal, con carrera, y hace actividades de bomberotecnia también. Ok, qué bonito. Entonces, Cruz Roja tiene un área parecida que se llama Juventud. El área de Juventud da cursos los sábados y tiene 2 grupos, un área para niños y un área para adolescentes, y les van enseñando igual primeros auxilios, labores sociales, todo este tipo de actividades que lleva la Cruz Roja, pero abocada a niños pequeños. Okay. Entonces, en ellos pueden ir directamente a preguntar a las oficinas, porque también tienen una temporada en donde los inscriben y les van dando diferentes actividades, así los llevan al asilo de ancianos, recolectan útiles escolares, y los ves ahí quitando hojas que no sirven y volviendo a coser libretas y limpiando lápices. Toda esta cuestión altruista de juntar, trabajar para juntar y entregar a alguien que lo pueda volver a ocupar. Okay. Pues haré algún mensaje final para la gente que nos vio el día de hoy. Pues cuídense mucho, sean responsables en todos los aspectos, evitemos en medida de lo posible los accidentes. Y pues no olviden tener a la mano los números de emergencia. Pues muchas gracias por tu tiempo, Arely. A ti, muy amable. Y pues gracias a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Todos los auxilios son importantes. Sí. Claro, en algunos pues hay más riesgo que otros, pero ahorita específicamente no te podría hablar de uno, más que del intento de linchamiento, que fue para mí pues uno de los más impactantes, porque de hecho hubo detonaciones de armas de fuego, ¿no? De repente cuando llegas a los auxilios de violencia familiar, pues siempre va a haber algún hombre que igual, porque nos ven mujer, obviamente quiera, pues sí, de alguna manera ser grosero o ¿Sí ponerse a tú por tú. Sí, claro. O sea, no los respetan. No, o sea, algunas veces sí, pero nunca falta quien se te ponga al tú por tú.